Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy tenemos que abordar un tema de máxima gravedad, uno de esos debates que definen el rumbo de un país y que nos muestra la cara más oscura de la confrontación parlamentaria. Vamos a hablar claro y sin rodeos. Lo que estamos presenciando en la oposición actual por parte del señor Feijóo es una estrategia destructiva y basada en la manipulación. No hay derecho a que se actúe con semejante nivel de falsedad en la sede de la soberanía popular. Para entender cómo hemos llegado hasta este punto de crispación, es fundamental analizar lo que ha venido ocurriendo durante los últimos años en España. Hemos asistido a una campaña masiva de blanqueamiento. Y esta operación no ha sido solo obra de la derecha política. Ha contado con el impulso constante de una potente maquinaria mediática de derechas y de la ultraderecha de nuestro país. Es algo que ya he denunciado públicamente en innumerables ocasiones desde esta misma tribuna. La estrategia del Partido Popular ha consistido en intentar normalizar lo que bajo ningún concepto es normalizable. Han llegado a sostener que pactar y gobernar junto a una formación de ultraderecha como Vox es exactamente igual de legítimo que el hecho de que nosotros formemos una coalición con Sumar o, en su momento, con Unidas Podemos. Intentan equiparar las posiciones de la extrema derecha con la trayectoria de una fuerza histórica como el Partido Comunista de España. Incluso vemos como el propio líder de Vox, el señor Abascal, sube a la tribuna del Congreso a utilizar el término comunismo de forma sistemáticamente peyorativa, lanzándolo como un insulto primero contra Unidas Podemos y ahora contra todo lo que representa el espacio de Sumar. Pero hacer esa comparación demuestra una ignorancia absoluta de la historia contemporánea de nuestro país. Es evidente que si miramos a otras latitudes geográficas lejos de nuestras fronteras, existieron regímenes que bajo las siglas del comunismo implementaron proyectos totalmente autoritarios que destruyeron la democracia y laminaron las libertades. Eso es un hecho histórico innegable en esos lugares. Sin embargo, pretender extrapolar esa realidad a lo que ocurrió en España y en Portugal es falsear por completo el pasado. Aquí, en la península ibérica, el Partido Comunista luchó activamente contra la dictadura franquista y pagó un precio altísimo por defender las libertades de todos los ciudadanos. Pagaron con vidas humanas, con décadas de exilio, con torturas y con una represión brutal bajo el régimen de Franco. Por lo tanto, no es justo ni coherente ni veraz con la historia democrática de España equiparar a quienes sufrieron la represión y dieron su vida por recuperar las urnas con aquellos que jalearon el golpe de Estado del 36, defendieron la dictadura y lo siguen haciendo incluso hoy en día. Y esto lo afirmo siendo el secretario general de una organización política completamente distinta. Pero el problema actual es que este blanqueamiento de la ultraderecha por parte de la derecha política se nota perfectamente tanto en el fondo como en las formas. Solo hay que ver lo que ocurrió recientemente en el cierre de la campaña electoral en Aragón. El señor Feijóo no tuvo ningún inconveniente en invitar a un grupo musical cuyas letras lo que hacen es reivindicar abiertamente el golpe militar de 1936. Y no solo eso. En esos mismos espacios se da cobertura a personajes como el señor Vito Quiles, un agitador que, por cierto, recibe dinero público proveniente de las administraciones gobernadas por el Partido Popular. Dinero de todos los contribuyentes, tanto de los ciudadanos que votan a la derecha y a la extrema derecha, como de aquellos que apoyan a formaciones políticas que no tienen absolutamente nada que ver con él. Al final del día, lo que se demuestra es una realidad incontestable, que el Partido Popular, que Vox y que la agrupación de Albís, se acabó la fiesta, son exactamente lo mismo. En el fondo y en la forma, se mueven por los mismos impulsos. Y a pesar de alimentar este monstruo de forma constante, luego se sorprenden ante la subida electoral de la extrema derecha. La subordinación ideológica del PP es tan marcada que condiciona todos sus movimientos internos. Recordemos cómo el Partido Popular se vio obligado a forzar un congreso antes del verano. El objetivo no era otro que intentar reafirmar el liderazgo del señor Feijóo, que ya se encontraba claramente en entredicho dentro de sus propias filas. Sin embargo, la fragilidad de esa estrategia quedó al descubierto apenas una semana después. La propia portavoz del Grupo Parlamentario Popular concedió una entrevista y afirmó textualmente que ella no tendría ningún tipo de problema en que el señor Abascal ocupara la vicepresidencia del gobierno en un ejecutivo liderado por el señor Feijóo. Ante el escándalo, el señor Tellado, portavoz y secretario general del Partido Popular, tuvo que salir apresuradamente a matizar diciendo que ellos jamás iban a gobernar con Vox. Pero la realidad siempre termina imponiéndose a la propaganda. Hoy volvemos a ver al Partido Popular admitiendo abiertamente que están plenamente dispuestos a gobernar de la mano de la ultraderecha. Por eso, a estas alturas, la gran incógnita ya no es saber si el PP ha decidido o no entregar las instituciones a la extrema derecha. La verdadera pregunta que debemos hacernos, y la que preocupa enormemente al gobierno de España, es ¿qué vas a exigir el señor Abascal a cambio de su apoyo?
Es evidente que va a vender muy caros sus votos y que va a imponer un precio político extremadamente alto. Esta es la profunda reflexión que quiero trasladar al conjunto de la ciudadanía en este momento tan crítico, y es una preocupación real si observamos lo que está ocurriendo en este arranque de año. En apenas mes y medio que llevamos de este 2026, España ha sufrido ya el impacto de 8 borrascas consecutivas. 8 borrascas con un nivel de agresividad climática que no habíamos visto en muchísimo tiempo. Ante esta realidad innegable del cambio climático, ¿saben qué es lo primero que está pidiendo el señor Abascal como condición innegociable para permitir la investidura de la señora Guardiola en Extremadura o del señor Azcón en Aragón? Lo primero que exigen es destruir el Pacto Verde. Quieren acabar con el acuerdo que precisamente nos permite anticipar y diseñar las políticas climáticas de adaptación y mitigación necesarias para proteger nuestro entorno. Unas políticas indispensables para hacer más resiliente a nuestro tejido productivo y muy especialmente al sector primario de nuestro país. Un sector del campo al que ustedes, con su discurso negacionista y sus políticas destructivas, dejan completamente abandonado a su suerte. Es verdaderamente preocupante que este sea el nivel del debate en la Cámara. Que la ultraderecha actúe de esta manera no lo justifica, pero hasta cierto punto entra dentro de lo normal en ellos, porque coexisten y se alimentan de la desinformación. De ahí se explica, lógicamente, que voten en contra de cualquier medida y que se opongan frontalmente a cualquier tipo de regulación o control de los bulos en las redes sociales. Pero lo que resulta inaceptable es que la derecha tradicional de este país, un partido con experiencia de gobierno que ha gestionado el Estado y que usted mismo, señor Feijóo, lideró durante 13 años al frente de la Xunta de Galicia, utilice la desinformación, los bulos y la mentira más descarada de una manera tan impune, frívola y con semejante cara dura. Se lo voy a demostrar con datos reales sobre la mesa. Usted sube aquí afirmando que trae informes impresos, pero está claro que no se los ha leído. Lo único que hace es desinformar a la población y por tanto generar zozobra, crispación y una angustia totalmente innecesaria en la sociedad. Mire, usted ha afirmado categóricamente en su intervención que el Ministerio de Transportes solo ha ejecutado un escaso 20% de los fondos europeos asignados. Pero los datos oficiales dicen algo radicalmente distinto. A finales del año 2025, esa ejecución ya superaba el 39%. Es decir, la realidad duplica la cifra que usted ha soltado en esta tribuna. Y si miramos la ejecución del presupuesto propio del Ministerio, excluyendo los créditos vinculados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, los ciudadanos pueden estar completamente tranquilos. Yo no voy a perder el tiempo intentando convencer a quienes no quieren ser convencidos y prefieren utilizar la mentira de forma flagrante como hace el señor Feijóo. Pero los datos reales muestran que la ejecución del presupuesto propio del Ministerio ha alcanzado el 99,02%. Señorías, estamos ante la cifra de ejecución más alta de los últimos 14 años, tanto en términos relativos como en términos absolutos. Luego llega la portavoz del Partido Nacionalista Vasco, la señora Vaquero, y critica que hagamos estas comparaciones. Pero es evidente que tengo que comparar nuestra gestión con las épocas anteriores para que la ciudadanía sea plenamente consciente del inmenso trabajo que hemos desarrollado durante estos últimos 7 años. Eso es lo que he hecho en mi intervención inicial, y lo mantengo firmemente. Continuemos desmontando las falsedades que se han vertido hoy aquí. El señor Feijóo ha asegurado que la inversión por tren y kilómetro ha disminuido en nuestro país y que el gasto en mantenimiento por kilómetro circulado también ha bajado. Ambas afirmaciones son dos mentiras flagrantes. Son dos falsedades que el líder de la oposición suelta desde esta tribuna, sin importarles las consecuencias ni el impacto que tienen en la confianza de la sociedad. Por supuesto que tenemos que hacer autocrítica. Yo mismo lo he reconocido abiertamente en mi primera intervención. Tenemos la obligación absoluta de aprender de una tragedia de este calibre. Es evidente que se cumplieron escrupulosamente todas las normativas, todos los requerimientos técnicos y todas las inspecciones que exige la ley internacional, europea y española. Todo estaba aprobado, y sin embargo, no fue suficiente para evitar esta fatalidad y esta tragedia. Por supuesto que vamos a investigar a fondo, y lo haremos con absoluta transparencia y rindiendo cuentas ante los ciudadanos. Pero precisamente por eso es vital defender la verdad y no permitir que se propaguen mentiras que solo buscan generar zozobra, crispación y miedo infundado en la población, intentando vender la idea de que este ejecutivo no cumple con sus deberes en materias tan sensibles. Vamos a los datos reales. La inversión por trenes y kilómetros no ha disminuido, sino que se ha incrementado en un 50%. Sí, señor Feijóo, un 50% de aumento real. Hemos pasado de destinar 3,6 euros en el año 2018 a invertir 5,4 euros en 2025. Y exactamente la misma tendencia al alza ha seguido el gasto en mantenimiento por kilómetro circulado. Pero lo que ya traspasa todos los límites de la decencia política es que el jefe de la oposición traiga a este debate el nombre de un profesional técnico que ni siquiera fue nombrado por esta administración actual y que ocupa un cargo de director general.
El señor Feijóo ha afirmado textualmente que este gobierno ha cambiado al director de seguridad en la circulación de Adif para colocar a una persona con nula competencia técnica y experiencia. Esto es un bulo absoluto, una mentira sacada directamente de un tabloide digital de corte amarillista llamado The Objective. Lamento profundamente tener que citar el nombre de ese medio en esta cámara, pero es necesario que los ciudadanos sepan perfectamente de qué fuentes se nutre la oposición de este país. Es intolerable que el jefe de la oposición, ante un asunto tan grave como la tragedia que hemos vivido en Adamuz, use bulos y desinformación sin contrastar para sembrar odio, desconfianza e inseguridad. Miren cuál es la auténtica realidad de este asunto. Y lo digo para que conste en acta de cara a la ciudadanía, ya que sé perfectamente que la bancada popular prefiere ignorar los hechos. La verdad es que este director de seguridad, cuyo nombre no voy a mencionar aquí porque es un funcionario técnico, es un ingeniero industrial que cuenta con más de 20 años de experiencia contrastada en el sector. Y lo más relevante, ocupa exactamente el mismo puesto desde el 26 de mayo de 2017. Y que yo recuerde, el 26 de mayo de 2017, el presidente del gobierno no era yo, sino el señor Mariano Rajoy. Es una auténtica vergüenza. Es de una irresponsabilidad y de una gravedad extrema. No hay derecho, señor Feijóo, a que haga una oposición tan destructiva y falsaria, atacando el currículum y el honor de una persona a la que yo ni siquiera conozco, que fue nombrada por la administración de su propio partido y a la que usted deja a los pies de los caballos únicamente para seguir alimentando la crispación. Fíjense si es falsa su acusación que una asociación tan rigurosa como Hay Derecho ha felicitado recientemente al gobierno por situar al frente de Adif a profesionales con una larga trayectoria en el sector y sin ningún tipo de vinculación política previa. Pueden comprobar la cita textual en la página 89 de su estudio sobre el mérito y la capacidad de los directivos del sector público. A diferencia de ustedes, señor Feijóo, nosotros no nos limitamos a imprimir los informes para gastar papel, nosotros nos los leemos a fondo. La desesperación de la oposición es tal que el señor Feijóo ha llegado a afirmar hoy aquí que hubo 8 instituciones distintas que nos advirtieron de un riesgo inminente de accidente ferroviario. Hay que ser muy irresponsable para soltar algo así. ¿Tan carente de argumentos está para tener que manipular y retorcer los informes técnicos de esta manera? Ninguna de esas instituciones dijo jamás semejante cosa. Usted afirmó que el Banco Europeo de Inversiones alertó de un accidente ferroviario. La realidad es que el BEI se limitó a emitir un diagnóstico técnico estándar para validar la concesión de un préstamo, sin realizar advertencia de peligro alguna. ¿Por qué quieren meter miedo a la población? También citó a la CNMC para decir que todo el mundo veía venir el accidente. La CNMC jamás habló de seguridad en sus informes, sino que realizó recomendaciones habituales sobre competencia y precios en el sector. Y respecto al informe de la Comisión Europea que menciona, versa sobre la situación operativa del sistema. Cuando dice textualmente que la línea se ha quedado obsoleta, no hace un juicio de peligro, sino que reproduce la petición de este propio Ejecutivo para solicitar fondos europeos y renovar la vía. Es un escándalo que utilicen la desinformación distorsionando el trabajo de instituciones que solo nos ayudan a modernizar nuestra red ferroviaria. Es una tremenda falta de respeto. Además, el señor Feijóo parece descubrir el agua caliente cuando propone crear una agencia independiente que coordine la seguridad en transportes. ¿No se ha enterado de que esa agencia ya existe y que su propio partido votó en contra de su creación? Se llama Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes en Transporte. Se creó el 1 de agosto de 2024 y el Partido Popular votó en contra. Viene aquí a proponer su creación cuando ustedes mismos intentaron frenarla. El señor Feijóo se ha preguntado hoy qué habría ocurrido si este accidente hubiese pasado bajo una presidencia del Partido Popular. Es una pregunta muy oportuna y se la voy a responder claramente. Si ustedes hubieran estado al frente de esta crisis, habrían hecho exactamente lo mismo que han hecho en cada una de las crisis que hemos gestionado desde 2018. Habrían llegado tarde y mal, habrían mentido a la opinión pública, habrían intentado ocultar la verdad por todos los medios y habrían culpabilizado y estigmatizado a las familias de las víctimas y a los medios de comunicación críticos. Ustedes no improvisan, aplican siempre el mismo manual. Incompetencia, opacidad, mentiras y ataque a las víctimas. Cuando hay una emergencia, los cargos del PP sencillamente desaparecen de sus puestos, ignoran a los expertos y en lugar de resolver el problema, tiran balones fuera. Lo vimos en los incendios de Castilla y León y Extremadura, donde el señor Mañueco y la señora Guardiola aseguraban tener todo bajo control, para luego pedir al gobierno central el doble de medios de los que dispone toda la Unión Europea. Lo vimos con las inundaciones de Aragón, cuando el señor Azcón se fue de boda en coche oficial y tardó 3 días en aparecer, justificándose con que él no tenía un Falcon para ir a su comunidad. Y lo vimos en Valencia con el señor Mazón cuando las calles se llenaron de agua y lodo. La pregunta real es si usted lo habría hecho mejor.
Lo dudo profundamente, señor Feijóo, sobre todo desde que el pasado 23 de enero usted mismo reconociera ante una jueza que no sabe lo que es un CECOPI. ¿Cómo es posible que alguien que ha sido presidente autonómico durante 13 años y ha presidido 8 CECOPI afirme ante la justicia que desconoce qué es y cómo funciona? Ese es su manual, incompetencia tapada con opacidad. Lo hicieron con el accidente del Jack 42 y con la tragedia del metro de Valencia, donde llegaron a destruir vagones y a borrar la información clave de la caja negra. Y lo hizo usted mismo en Galicia con el accidente de Angroy. Ustedes taparon pruebas y bloquearon la publicación del informe de la Agencia Ferroviaria Europea que denunciaba la falta de independencia de la investigación. Se negaron hasta en 4 ocasiones, usando su mayoría absoluta en el Parlamento de Galicia, a crear una comisión de investigación. Un diputado de su propio grupo afirmó en este congreso que crear una comisión para esclarecer las causas de Angroy era absurdo. Usted mismo se opuso, alegando que no tenía sentido hacer juicios paralelos fuera de los tribunales. Criticó exactamente lo que está haciendo hoy aquí. Cuando fui elegido secretario general del Partido Socialista, tomé la decisión de que nuestro partido apoyara la creación de esa comisión de investigación aquí en el Congreso, a diferencia de lo que usted bloqueó en Galicia. Ante 79 fallecidos en Angroy, ni la entonces ministra la señora Pastor ni el presidente Rajoy tuvieron la decencia de comparecer ante las Cortes. El señor Puente y yo estamos hoy aquí dando la cara. Su patrón es inmutable, negligencia, ocultación y, finalmente, el ataque despiadado a las víctimas que no compran su versión. Tal y como hace la presidenta de la Comunidad de Madrid llamando plataformas de frustrados a los familiares de las residencias. Usted mismo maltrató a las víctimas de Angroy. Cuando tiempo después les ofreció la medalla de oro de Galicia, solo 3 de las 80 familias aceptaron recogerla. Al resto ni se les permitió entrar. Las propias víctimas afirmaron textualmente haber sido tratadas como terroristas. Eso es lo que hizo usted como presidente de la Xunta. Y ahora, en la oposición, su respuesta es instrumentalizar las tragedias para buscar rentabilidad política, olvidando sus propias palabras de 2014 cuando decía que las prisas eran contrarias al rigor y que no se debía usar el dolor con fines partidistas. ¿Dónde quedó esa supuesta moderación? Se la han entregado por completo a la estrategia de Ayuso, de Abascal y de Vito Quiles. Nosotros, con todo el margen de mejora y autocrítica que tenemos, gestionamos las crisis infinitamente mejor que ustedes porque nos basamos en 5 principios muy sencillos que ustedes desconocen. Respetar a las víctimas, confiar en los expertos, dar la cara ante los ciudadanos, decir siempre la verdad y asumir las responsabilidades políticas.